¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos en Pasos Perdidos. Al finalizar ya esta primera sesión informativa del jefe de gabinete, bueno, terminó un poco más temprano de lo que se esperaba, un poco intempestivamente por los problemas que hay en las inmediaciones del Congreso de la Nación. Hay una manifestación que está siendo reprimida por las fuerzas de seguridad y los diputados de la oposición pedían que se intervenga de algún modo para que eso se subsanara. Fer, venís justamente del Congreso del otro lado de la Avenida Rivadavia, también, del Palacio. Claro. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, buenas tardes. Claro, hay expectativas también desde este lado de la Cámara de Diputados, qué es lo que pasa en el Senado Nacional, porque está por empezar una reunión de labor parlamentaria, reunión de los presidentes de bloques, a ver si puede llegar a sesionar el Senado en el día de mañana o será toda el temario pasado para la próxima semana. Lo cierto que está el proyecto de ley de boleta única de papel, proyecto que aprobó diputados. Hoy lo mencionó el jefe de gabinete, Guillermo Francos, aquí en esta Cámara de Diputados de la Nación, como parte de la reforma política y que es la intención del oficialismo que sea aprobada, modificada en el Senado Nacional. Si ocurre eso, va a tener que regresar ese debate aquí a la Cámara de Diputados. Y pendientes también porque está por un lado la ley de financiamiento para las universidades, proyecto que ya cuenta con la sanción de diputados, y el rechazo a el DNU del Gobierno Nacional respecto al incremento en 100.000 millones de pesos del presupuesto para la Secretaría de Inteligencia. Bueno, parte de algunas de estas cuestiones se plantearon hoy en las preguntas de diputados de la Nación que lograron hacerlas, una gran cantidad de diputados de diferentes bloques, principalmente del radicalismo, de Encuentro Federal, también algunos diputados del Frente de Izquierda lograron hacer algunas preguntas. El bloque mayoritario de Unión por la Patria no logró hacer las preguntas, salieron a la calle en medio de la sesión, hubo un cuarto intermedio bastante largo, pero bueno, de esa manera, si bien las sesiones informativas no requieren quórum ni para empezar ni para terminar, se decidió levantar y concluir la sesión de esta manera. Le damos la bienvenida a nuestra compañera y colega Melissa Jofré. ¿Cómo estás? Bienvenida, buenas tardes. Hola Amanda, hola Fer. Bueno, sí, una sesión que terminó de una manera un poco sorpresiva, podemos decirlo, en un primer informe que da el jefe de gabinete Guillermo Francos ante el Congreso y ante la Cámara de Diputados en, bueno, un día que estuvo atravesado justamente, como decíamos, por estas protestas en las afueras del Congreso y que el clima se fue calentando con el correr de las horas, lo que provocó, bueno, ahora vemos este levantamiento de la sesión por, bueno, porque la oposición más dura, como solemos decirle nosotros, que son Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, abandonaron allí el recinto. Pero bueno, hubo datos obviamente que quedan de esta sesión. Hoy el jefe de gabinete Guillermo Francos defendió el veto de la ley de movilidad jubilatoria, que es justamente el motivo de la protesta que se lleva a cabo en este momento en la plaza. Y bueno, el tema jubilaciones estuvo bastante presente. También otra cuestión muy importante fue el decreto reglamentario que tiene que ver con la ley de acceso a la información pública. Hay preocupación de todos los espacios opositores. Lo repitieron varios de las intervenciones. Así es. Y bueno, lo que manifestó Guillermo Francos es que el gobierno está dispuesto a analizar y revisar y en todo caso eventualmente modificar ese decreto. Claro. Bueno, nos vamos a ir rápidamente al Salón de los Pasos Perdidos. Allí está Gonzalo Solabarrieta con nuestro móvil. Gonzalo, buenas tardes. Buenas tardes, Fer, para vos, para Aman, para Meli allí en piso. Nosotros estamos aquí en el Salón de los Pasos Perdidos a la espera de saber si tendremos la palabra o no del jefe de gabinete de ministros, Guillermo Francos, que como bien contaban ustedes, ante una solicitud por parte del diputado Martínez y presidente del bloque del Frente de Unión por la Patria, de hacer un nuevo cuarto intermedio ante los constantes pedidos, solicitudes, interrupciones por parte de la diputada Vanina Biasi, en un tono tal vez que se escuchaba sin que tenga el micrófono encendido respecto a la situación
que estaba sucediendo afuera y de que levante el teléfono, le pedía directamente, bueno, no sé si al presidente de la Cámara, Martín Menem, o al propio Guillermo Franco, para que hable con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y que controle en este sentido lo que sucedía afuera, algo que no sé si se podía realmente solucionar o no, pero bueno, eran tantos los pedidos constantes que Germán Martínez toma la palabra, pide la posibilidad de hacer un nuevo cuarto intermedio. La sesión continuó y ahí es donde empezó el retiro por parte de todo el bloque de Unión por la Patria, lo cual hizo que se quede sin lista de oradores hasta lo que estaba pactado, que era la palabra de Ritondo, que lo que hizo fue resumir las preguntas del bloque del PRO y al mismo tiempo el cierre que estaba programado sin consultas, pero sí el cierre por parte de Gabriel Bornoroni, el presidente del Bloque de la Libertad Avanza, luego con la palabra final de Guillermo Franco, que se lamentaba por, un cierto final distinto a lo que estaba esperado, porque inclusive hasta el propio jefe de gabinete de ministros tenía la intención de continuar o hacer un cierre con algunas cuestiones que le habían quedado pendientes en cuanto a los datos, y ahí es donde Martín Menem decide dar por finalizada la sesión, habiendo cumplido con el orden de los oradores, las preguntas y las respuestas. Guillermo Francos, que continúa aquí por ahora, por lo que tengo entendido, aquí en la zona. Hace un ratito estuvo ingresando al Salón Delia Parodi para que, bueno, reciba obviamente la recepción de lo que había sido su informe, las respuestas ante las consultas de los diputados por parte de todo el equipo que ha venido a trabajar aquí al Congreso, y después tengo entendido que fue hacia el sector del recinto, posiblemente haya ido a saludar a Martín Menem, el presidente de la Cámara, y ahora veremos cuáles son los pasos a seguir por parte de Guillermo Francos aquí en el Congreso, si vendrá aquí a hablar o no. Eso es lo que estamos esperando aquí en esta zona, Fer y Aman. Eso, bueno, es un poco lo que sucedió a último momento. Sí. También hay que decir que el jefe de gabinete habló alrededor de una hora. Al principio dio detalles de la gestión actual del gobierno de Javier Milei y sobre todo hizo sin duda foco principalmente en la herencia recibida, claro, ¿no? Es la primera visita del jefe de gabinete aquí en la Cámara de Diputados y por eso también se centró en lo que recibieron y en lo que desde su perspectiva fueron haciendo en estos 9 meses de gestión. Bueno, ahí estaba Gonzalo con un detallado informe de lo que desencadenó, en definitiva, este abrupto final en la presencia del jefe de gabinete aquí en la Cámara de Diputados de la Nación, y por supuesto Gonzalo tiene ahí micrófono abierto para poder estar dialogando en cualquier momento y teniendo las primeras repercusiones ya en esta Cámara de Diputados, porque, claro, sin lugar a dudas, va a haber conferencias de prensa o va a haber declaraciones de los diputados. Claro, porque también está el bloque oficialista que seguramente dará algunos detalles de toda esta situación de último momento. Bien decía Gonzalo, Bornoroni fue el último, Gabriel Bornoroni, el último orador que cerró un poco la presentación del jefe de gabinete. Así es, y bueno, lo que había por parte de la oposición de Germán Martínez era un pedido a que Francos directamente llame a la ministra Patricia Bullrich para que cese el operativo de las fuerzas de seguridad, cuando le responden que no, que se iba a continuar con la sesión. Ahí es donde se levantan los diputados y bueno, justamente ahora desde las redes se están apuntando contra la ministra de Seguridad que fue destacada su labor por Guillermo Franco justamente hoy en su exposición. Allí el jefe de gabinete habló de todas las leyes, ¿no?, del paquete de las leyes de seguridad que fue enviado a este Congreso. Entre esos proyectos, la ley antimafias, que recordemos tiene dictamen pero todavía no llegó al recinto, porque incluso recibió cambios en su momento de la oposición dialoguista, de los bloques que están dispuestos sí a acompañar al oficialismo en esa iniciativa, pero bueno, también tienen algunos puntos ahí que ver, ¿no? Así que bueno, ese fue un tramo también que se llevó la exposición de Franco, todo lo que tiene que ver la cuestión de seguridad. También habló de educación, habló de justicia y bueno, después al momento de recibir preguntas, algunas de ellas no respondió y solo remitió
al número en particular de la respuesta del informe por escrito. Claro. Exactamente. Y el tema de la reglamentación de la Ley de Acceso de Información Pública también es un tema destacado a lo largo del informe que dio el jefe de gabinete y que va a motivar, me parece, o marcha atrás o alguna revisión, por lo revisión de lo que terminó decretando el presidente Milei. Vamos a repasar algunos de los pasajes del jefe de gabinete, Guillermo Franco, primer informe que hace aquí en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados específicamente, el informe 140 de la Jefatura de Gabinete, y de esta manera un pedacito nada más de lo que dijo a lo largo de 1 hora de exposición. Buenos días, señores diputadas, señores diputados. Vengo a cumplir con el artículo 101 de la Constitución Nacional y el reglamento de esta Cámara con respecto al informe del Gabinete de Ministros. Quería hacer una breve consideración inicial en función de lo que ha sido la campaña electoral y el inicio de nuestro gobierno y lo que ha sostenido en ambas etapas el presidente de la República. Durante la campaña, el presidente sostuvo su intención de luchar fuertemente contra el gasto del Estado y buscar el equilibrio fiscal y luchar contra la inseguridad. Así lo dijo el día en que el resultado electoral lo dio ganador en el mes de noviembre, y así lo sostuvo en reiteradas oportunidades durante la gestión de gobierno. El enfoque del presidente de la Nación ha sido luchar contra la inflación y luchar contra la inseguridad. En esta intervención, en la que me voy a referir claramente también a estos puntos, voy a intentar explicar que no solo han sido esos los temas que ha tenido en miras el presidente de la República, sino que la gestión de gobierno ha abarcado durante estos casi 9 meses una serie de temas que hacen a la vida pública e institucional de la Argentina. Bueno, ahí estaba, de esa manera comenzaba la alocución del jefe de gabinete en su primera presentación ante el Congreso Nacional, ante la Cámara de Diputados, informe número 140 desde que se creó esta institución allá en el año 1995. Exactamente, vamos a darle la bienvenida a uno de los diputados de la Nación, que hace un ratito nada más lo veíamos sentado en el recinto, el diputado de la provincia de Neuquén. Bienvenido, diputado Giancafilo, aquí a Pasos Perdidos, y gracias por venir un ratito después de esta sesión. Fernando, Amanda, buen día, y a todo el equipo, por suputo. Buenas tardes ya en realidad. Buenas tardes, sí. Para nosotros buenos días cuando arrancamos, y buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, ahí estamos. ¿Qué dejó esta presencia del jefe de gabinete? Tengamos en cuenta que Guillermo Franco se asumió hace 2 meses, 3 a lo sumo. Creemos que es saludable que el jefe de gabinete venga al Congreso Nacional a dar su informe, ¿no? También hay que destacar que previo al informe nos llegó vía escrita, vía digital también, respuestas a los cuestionarios que cada uno de los diputados y bloques pudimos elevar al Ejecutivo Nacional. Después pueden gustar más o menos las respuestas que nos han dado, ¿no? Pero creemos que es saludable que haya venido. Y por otro lado, me parece que, bueno, hay temas que son importantes poder atenderlos, fundamentalmente en el caso nuestro, cuando hablamos de las provincias en el sentido federal que tiene que tener un gobierno nacional. Hubo bastante discusión respecto a la coparticipación como tema fundamental, es uno de los puntos donde los gobernadores están planteando discusiones, se viene ahora el debate del presupuesto. ¿Se quedó conforme con las respuestas del ministro? ¿Alcanzaron a la expectativa que tenía con todas las preguntas que hizo por escrito? Bueno, y también su intervención en el recinto. Es un cheque, digamos, a pagar en unos meses más, o hablemos de mediano y largo plazo, algunas de las respuestas que hemos recibido, ¿no? Claro. Pero bueno, lo vemos bien, en el sentido, por ejemplo, nosotros en Neuquén tenemos una planta industrial de agua pesada, lo que en su momento fue muy importante para el desarrollo de los complejos nucleares que estaban pensados en un plan.
Ahora se ha reactivado nuevamente la energía atómica a nivel mundial, es parte de la denominada transición energética. Hay intereses de Canadá, de India, de China en poder avanzar sobre nuevas centrales nucleares, con lo cual allí cobra mucha fuerza la posibilidad de que esta planta se pueda reactivar en la provincia de Neuquén. Hoy se están realizando inversiones para mantenimiento y para el pago de salarios, son alrededor de 100 trabajadores. Pero si esto se pusiera en marcha, creemos que es muy bueno. Y la CONAE está trabajando junto a la jefatura de gabinete, junto también al gobierno de la provincia de Neuquén. De hecho, el gobernador Rolando Figueroa está en conocimiento de esto. Y por otro lado, lo que tiene que ver con las centrales hidroeléctricas, ¿no? La participación en esa comisión que se comprometió el secretario Chirilos con los gobernadores de Neuquén y Río Negro para poder participar en lo que va a ser la definición de las pautas de las nuevas concesiones después de ese vencimiento de 30 años que hemos tenido el año pasado en agosto. Diputado, lo quería consultar porque en la sesión, en su intervención, el diputado Miguel Pichetto le planteó a Guillermo Francos que había un diálogo entre la Casa Rosada y el Congreso que era más fluido cuando fue el tratamiento de la ley de bases, del paquete fiscal, que eso de alguna manera un poco se rompió, pero que hubiera llevado a que quizás no estaríamos hoy hablando de un veto total de la ley de movilidad jubilatoria. ¿Cómo vio usted la justificación que dio el jefe de gabinete de esta decisión y qué cree respecto justamente de esta relación entre el Poder Legislativo y la Casa Rosada? Bueno, estamos de acuerdo con el planteo. Yo tuve más temprano una charla con el presidente de la Cámara, Martín Menem, sobre este punto. Creemos que es muy importante ese diálogo, ¿no? Que sea fluido, en el sentido de que la agenda muchas veces del Ejecutivo tiene que ver con cuestiones del Congreso también, y es saludable que se mantenga una agenda común de temas, y creo que es importante que eso se pueda retomar, ¿no? Coincido también sobre el tema movilidad jubilatoria. Seguramente el veto del presidente, si hubiese sido parcial, como algunos creíamos o entendíamos, entendiendo que, por ejemplo, lo que hace a las deudas que tiene la Nación ya desde hace muchos años con algunas cajas que han quedado en poder de las provincias, como el caso de la provincia de Neuquén, decirles que la deuda es de 180.000 millones de pesos. Que de tiene la caja el Estado jubilatoria Nacional. que administran desde la provincia, digamos. Exactamente, nosotros no entregamos nuestra caja jubilatoria como ocurrió con muchas, si no nos las quedamos, pero bueno, hoy el gobierno provincial está haciendo frente a muchas situaciones que tienen desde el punto de vista financiero y para solventar la caja. Insisto, 180.000 millones de pesos es la deuda, no es de este gobierno. O sea, esto viene de mucho antes. Pero quizás ahí el gobierno nacional podría haber establecido, bueno, en relación con los gobernadores, los gobiernos provinciales podemos ir trabajando esto, y quizás se hubieran vetado ese artículo en todo caso sin tocar lo que tenía que ver con la movilidad jubilatoria concretamente y los beneficios para los jubilados, que tampoco son tantos, seamos realistas. O sea, aquí estábamos hablando de un gesto, más que nada para un sector que ha hecho un esfuerzo enorme en los últimos 10 meses y que en realidad lo viene haciendo en los últimos años, ¿no? Seamos realistas también, no es que este gobierno es quien desfinanció todo lo que tiene que ver con el sector de jubilaciones o el sistema previsional, que está quebrado, sino tiene que ver con lo que ha pasado también para atrás. Ahora, en el medio, con respecto a este veto a las jubilaciones, está por un lado un sector de la Cámara de Diputados que está construyendo mayorías a ver si puede rechazar ese veto. Por el otro lado, el sector donde está el oficialismo principalmente, construir mayorías a ver si puede frenar cualquier intento de rechazar el veto del Ejecutivo. ¿Hay alguna posibilidad de trabajar, digamos, mirando hacia futuro respecto, más allá del veto presidencial, pensando en un reajuste jubilatorio, pensando en reajustar o tratar de buscar una solución en las deudas que tiene la Nación para con las cajas, mirando el presupuesto 2025? Bueno, es una posibilidad, Fernando. Sí, yo creo que el gobierno tiene que distinguir, ¿no?, entre una oposición dialoguista responsable versus aquellos que de alguna manera tratan de poner palos en la rueda en la gestión. Nosotros no estamos desde este último lugar, estamos dentro de los que nos consideramos dialoguistas responsables. O sea, cuando nosotros hablamos del tema jubilaciones, por ejemplo, estamos hablando de la recuperación del 8,1% que quedó pendiente de enero, en esa inflación que tuvimos del 20,6%, en aquel momento el Ejecutivo decidió una suba del 12,5% aproximadamente, con lo cual hubo un retraso. Es objetivo el planteo. Y por otro lado también,
En lo que hacen las universidades, doy otro ejemplo más, está retrasado hoy la discusión paritaria que tiene que ver con la recomposición salarial a docentes universitarios. En la provincia de Neuquén, el promedio que ha perdido en el poder adquisitivo un docente universitario es de entre el 50 y el 60%. También un dato objetivo. Entonces, creo que hay que diferenciar. La ley de movilidad jubilatoria no fue un proyecto de Unión por la Patria, por ejemplo. Está bien, Unión por la Patria, quizás de manera pícara, decide también acompañar, apoyar, dar quórum, pero no nos olvidemos que esa fue una discusión que estuvo centralizada en la Unión Cívica Radical, por ejemplo, y en muchos bloques dialoguistas que estábamos de acuerdo con esto. Algo parecido pasó con las universidades, sin dejar pasar por alto. Dimos la derecha, por ejemplo, también en el acompañamiento que tuvo que ver con esencialidad en la educación, o sea, la educación como servicio estratégico esencial, sin dejar de lado el artículo 2 de la ley 26.206, que la garantiza también como un derecho pleno, con lo cual creemos que estos dos conceptos pueden convivir, y eso habla de la oposición responsable que decía antes. Y le quería preguntar, aprovechando que está acá presente y que también varía de las cuestiones que planteaste en el recinto hoy y lo que nos comentabas recién, estamos a 10 días de la presentación del presupuesto. ¿Pensás que todas estas discusiones se van a neutralizar de algún modo, se van a poder manejar mejor a partir de la discusión del presupuesto o tienen que ir por carriles separados? Es muy buena tu pregunta, Amanda, porque yo me voy a anticipar a algo que está pasando también. A ver. ¿No? Nosotros entendemos que el gobierno nacional tiene sus competencias y que fue elegido por la gran mayoría de argentinos y argentinas, con lo cual creemos que también es importante que la ley de leyes, que es el presupuesto, el Ejecutivo le dé su impronta. Una impronta que por ahí a las provincias mucho no nos conviene si pensamos desde la lógica tradicional la presentación de un presupuesto. Hoy no ha habido diálogo con los gobernadores o con los legisladores sobre lo que muchas veces pasaba, por ejemplo, sobre la obra pública. Claro. Bueno, hoy hubo varios pasajes sobre eso. Ustedes recordarán que era habitual que se discutiera previo al envío del presupuesto, por ejemplo, lo que tenía que ver con obras pendientes en las provincias argentinas, u otras cuestiones que tenían que ver también con los fondos fiduciarios, bueno, distintas cuestiones que había un diálogo previo. Esta vez no lo hubo, pero yo quiero decir que yo voy a ser respetuoso de esta decisión del Ejecutivo Nacional, porque entiendo también que le está dando su impronta y me parece que a mí, por más que no me guste mucho, quizás yo esté acostumbrado a otro esquema, creo que es importante por lo menos que se presente el 16, creo que... Bueno, el 15, el 15, bueno. Hasta las 0 horas. Hay una versión de que probablemente vendría el presidente de la Nación. Pero sería el 16 porque el 15 es domingo. Claro, Entonces, se puede correr hasta ahí la se corre mañana para el del 16. Porque es muy bueno. No nos olvidemos que nosotros estamos con un presupuesto prorrogado, que es del ejercicio 2023, pero que fue pensado en el 2022. Exacto. Los problemas que estamos teniendo este año, por ejemplo, con el presupuesto universitario, es porque hay un 260 a 280% de retraso respecto de las partidas con las actualizaciones del ejercicio 2023 y 2024, con lo cual, que presenten un proyecto de presupuesto que pueda ser aprobado, creo que nos da una hoja de ruta con cierta previsibilidad de cara al ejercicio 2025. Y además del presupuesto que seguramente va a ser el que va a concentrar toda la actividad y la atención de la Cámara de Diputados en los próximos días, de acá a fin de año, la agenda que trate la Cámara Baja, ¿qué tema o qué proyectos usted quisiera que se puedan debatir? Bueno, de ahí la importancia de la planificación legislativa. Nosotros estamos teniendo un problema hoy que radica en que la excepción ha terminado de ser la regla en el Congreso. ¿Sí? Como por ejemplo, que hoy estamos en un proceso permanente de sesiones especiales. No estamos con un esquema de sesiones ordinarias. Entonces eso naturalmente atenta contra la planificación legislativa en función del trabajo que se hace en las comisiones. Por eso creo también que, como decía Miguel Ángel Pichetto, es muy bueno esto de poder consensuar una mesa de trabajo, fundamentalmente con los bloques dialoguistas. Cada uno, por supuesto, hablará por lo que tenga que ver. Yo hablo por lo que le corresponde a la provincia de Neuquén, concretamente. Y en ese sentido me parece que sería muy bueno que se pudiera producir justamente esto para poder generar una agenda común desde el punto de vista legislativo, para que no se mezcle la política partidaria con lo que hace a las verdaderas políticas públicas, donde efectivamente podamos trazar una línea de trabajo que en definitiva beneficie a los argentinos.
Bueno, ahí está el balance y también lo que puede llegar a venir respecto a las discusiones en este Congreso Nacional. Le agradecemos, Osvaldo Giancafilo, que haya estado aquí estos minutos en Diputados Televisión, aquí en Pasos Perdidos. No, gracias y felicitarlos por el trabajo que realiza todo el equipo de Diputados TV. Gracias. Bueno, ¿nos vamos a la pausa? Vamos a la pausa, volvemos en instantes. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional.
Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Retomamos aquí, ¿no? Ya en este programa, después de una sesión informativa, como decíamos, que se proyectaba para durar 8 largas horas aproximadamente, con un informe del jefe de gabinete que duró aproximadamente también 1 hora y un equipo importante de funcionarios que lo acompañaron a Guillermo Francos para apoyarlo en algún sentido, para acercarle la información que requería a partir de las preguntas que hacen los diputados. Porque hay que recordar que por más que se enviaron preguntas y que se hizo se hizo como un encuentro entre las preguntas que se repetían, no se pusieron a respuesta todas las preguntas que se habían enviado porque algunas tenían que ver con los mismos temas, así que se unificaron y se entregó el día de ayer la respuesta por escrito del jefe de gabinete. Luego de eso, bueno, aprovechan los diputados para preguntar sobre otros temas, ¿no? Bueno, y ahí se va ampliando el temario, ¿no? Exacto. Por eso salió el tema que se dio a partir de lo que se dio a conocer por parte del Poder Ejecutivo Nacional, que fue el decreto respecto a una modificación a la reglamentación de la Ley de Acceso a la Información Pública. Cuando salió este decreto del presidente Javier Milei, ya había cerrado la convocatoria de preguntas por parte del Congreso. Ya estaba en camino desde jefatura a el Congreso Nacional las respuestas por parte de Guillermo Francos. ¿Dónde se discutió en definitiva, dónde se ampliaron esas preguntas y respuestas? En el recinto de la Cámara de Diputados. Ya algunos bloques que integran el espacio de Encuentro Federal están presentando proyectos para declarar de nulidad este decreto que vuelve a reglamentar algunos artículos que limita el acceso a la información pública. Una ley que se aprobó durante el gobierno de Mauricio Macri. Recuerdo, Meli, que Karina Banfi fue una de sus principales defensoras, ¿no? Y miembro informante, alguien que trabajó hace muchos años este tipo de dimensión. Así es, y hoy habló, ¿no? Bueno, Karina Banfi obviamente en el recinto, y lo que le dijo al jefe de gabinete directamente fue, no le consulto si lo van a derogar o no al decreto, le pregunto cuándo. ¿No? Directamente, fue muy concreta, y Carla Carrizo también le pidió que ya deroguen este decreto. Francos no dijo sí, lo vamos a derogar, dijo que en todo caso van a analizar, que él recogía las inquietudes, que se las iba a transmitir al presidente Javier Milei, y que, bueno, en todo caso, si así fuere, lo iban a modificar a este decreto reglamentario. No solo está el proyecto de Hacemos Coalición Federal, también ya hay proyecto de Unión por la Patria y de la Unión Cívica Radical. Me parece que las novedades respecto a este punto central, teniendo en cuenta el gran abanico de oposición y de rechazo a este decreto, me parece que puede llegar a tener este cambio o una luz respecto a estas modificaciones el próximo día lunes. ¿Por qué? Lunes 11 de la mañana del lunes próximo, de la próxima semana, esa mesa chica del Ejecutivo con el Congreso Nacional que inauguró el viernes pasado Javier Milei con los bloques aliados y más afines. Ahí estaba el PRO, obviamente el oficialismo, La Libertad Avanza, y el MIT.
El lunes a las 11 de la mañana va a haber una nueva reunión, no encabezada por el presidente de la Nación, sí encabezada por el jefe de gabinete, donde van a participar representantes del PRO, Cristian Ritondo, Silvia Los Penato, Silvana Giudici. Van a haber 3 representantes de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni. Falta definir los otros 2, posiblemente sea uno de ellos Lisandro Almirón. Y habría un representante, todavía no está confirmado, un representante del MIT. En esa nueva reunión es muy posible que terminen de trazar la estrategia. De trazar la estrategia respecto a la necesidad de de tener una modificación a este proyecto de reglamentación o directamente derogar ese decreto. De hecho, Cristian Ritondo, que fue el último que hizo uso de la palabra, también hizo referencia en ese sentido a su preocupación porque es una ley que desde Juntos por el Cambio en general, pero en particular desde el PRO, sostienen con mucha responsabilidad y con mucha afinidad porque fue durante esa gestión que se pudo aprobar. Recordemos, antes había un decreto presidencial ya del año 2003 que establecía mecanismos para el acceso a la información pública. Tiene que ver con un mecanismo sencillo que cualquier persona, cualquier ciudadano puede solicitar determinada información sobre políticas públicas que se están llevando adelante, pero también sobre actividades y acciones que llevan adelante los funcionarios que tienen a su cargo determinadas responsabilidades. Luego salió la ley, que fue una discusión importante en el Congreso, allá por el año 2016, finalmente se aprobó en el 17, y ahora esta nueva reglamentación que limita varios aspectos importantes, entre ellos, por ejemplo, los fundamentos de la toma de decisiones que se dan a través de un decreto de necesidad de urgencia, que eso ya no tiene que estar presente dentro de los decretos. Sí, bueno, decíamos que además de los proyectos que ya presentan contra este decreto desde el bloque de Pichetto, la UCR y Unión por la Patria, el PRO lo que hizo fue sacar un comunicado en el que rechazan categóricamente el decreto 780 y lo que sostienen es que la ley debe mantenerse intacta y dice que alterar esta norma por la vía reglamentaria sin el debido consenso representa un retroceso en términos de transparencia y control público. Así que, bueno, es muy, pero muy amplia la advertencia que hay desde la oposición y desde todos los sectores. Y como decía Fernando, bueno, los más aliados también ya alzaron la voz, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, obviamente el jefe de gabinete habló sobre este tema, pero también habló de los logros del gobierno desde el inicio de su gestión hasta el día de hoy, entre ellos la sanción del proyecto de ley bases, la sanción del proyecto de medidas fiscales y varios proyectos que vienen avanzando en comisiones, tanto en diputados como en el Senado, y que esperan su momento para discutirse en ambos recintos del Congreso Nacional. Habló el jefe de gabinete, Guillermo Francos, de esta manera. Un mes después de asumir, el presidente Milei envió con mucha convicción al Congreso 2 leyes que implican enormes transformaciones para la Argentina. La sanción de la ley bases y del paquete fiscal fue un enorme hito en nuestra gestión. Obviamente, tuvimos 2 etapas en este proceso que todos ustedes conocen. Una primera etapa en la que no tuvimos éxito en esta Cámara y tuvimos que volver atrás sobre ese proyecto de ley, generar modificaciones, acuerdos políticos en este recinto y después en el Senado de la Nación para obtener las sanciones respectivas. No existe en el mundo un gobierno que haya logrado sacar adelante leyes que cambien el país de una manera tan profunda y establecer los cimientos para el crecimiento y la estabilidad de los próximos años. Su aprobación fue producto de un gran trabajo de nuestro bloque, La Libertad Avanza, y de aquellos bloques que se pusieron a disposición para llegar a puntos de acuerdo y superar las diferencias en pos de un profundo beneficio para el país. La ley bases, junto con el DNU 70 y el paquete fiscal, le devuelve libertad a los argentinos, impulsa la actividad privada, atrae inversiones y genera puestos de trabajo. Es un instrumento que pone en marcha una expectativa distinta para la actividad económica, más allá de los logros que el gobierno está obteniendo en la lucha contra la inflación y la eliminación del déficit. Donde había incertidumbre, ahora hay seguridad jurídica, previsibilidad y estabilidad para quienes producen. Donde había manotazos del Estado, ahora hay certeza de que no se cambiarán las reglas del juego para quienes invierten.
Destaco dentro de la ley bases todo el sistema de regulación petrolífera, gasífera, minera, el RIGI y las reformas fiscales. Hemos visto como luego de aprobado el RIGI, YPF decidió avanzar en la inversión más grande para la historia de la Argentina para desarrollar gas natural licuado con el procesamiento, transporte y liquefacción de gas que sale de Vaca Muerta. Además, en esa misma cuenca visitamos con el presidente de la República los yacimientos de Vaca Muerta y ahí las empresas petroleras nacionales e internacionales más grandes del país, con inversiones significativas, se comprometieron a una inversión de 2.500 millones de dólares para el oleoducto Muerta Sur, con el objetivo de lograr que el país exporte o llegue a exportar 30.000 millones de dólares anuales para el año 2030. A su vez, Aluar, la mayor productora de aluminio de Argentina, encarará una importante inversión de 400 millones de dólares para la ampliación del parque eólico de Puerto Madryn. Esto permitirá alcanzar la autogeneración energética en la producción de aluminio primario, además de fortalecer el desarrollo económico y energético de la Patagonia. Todo esto fue consecuencia de esta ley que sancionó el Congreso de la Nación y que establecía el régimen de incentivos para las grandes inversiones, que algunos todavía critican, que va a ser la fuente de enormes inversiones para explotar recursos naturales que durante muchísimos años estuvieron olvidados. La reflexión del jefe de gabinete, sobre todo haciendo foco en el régimen de grandes inversiones, ¿no? En el RIGI. Que es la gran apuesta que tiene el gobierno nacional y por donde también hizo grandes esfuerzos para su aprobación por parte del Congreso, tanto primero diputados y posteriormente un gran esfuerzo y una gran discusión que se dio respecto al tema RIGI en el Senado Nacional. Sí, los temas vinculados a la educación también fueron prioritarios en las preguntas de los diputados y diputadas de la Nación, algunos específicamente sobre la discusión presupuestaria universitaria, que como bien decías está latente ahora. Sí. En este momento hay una reunión de jefes de bloque a ver si se reúnen en sesión mañana o la semana próxima respecto a este tema. También preguntaron mucho sobre Santiago Caputo, el rol de Santiago Caputo, asesor del presidente de la Nación, no solo en las preguntas escritas, sino también diputados como el diputado López de la Coalición Cívica preguntó en particular respecto a esto y algunos otros programas que se dieron finalizados, que se dieron finalizados en este tiempo de gestión de Javier Milei de asistencia a la ciudadanía. Y también respecto a la participación del ministro de Justicia de la Nación, que vino hace algunas semanas aquí y que generaron sus declaraciones muchas repercusiones, no solo en los medios de comunicación, sino el repudio, incluso un pedido de interpelación al ministro Cuño Libarona, que el propio jefe de gabinete trató ahí de minimizar un poco sus dichos. Bueno, hubo la única pregunta de Unión por la Patria fue la de Pablo Yedlin respecto a las vacunas contra el dengue. Exactamente, la política sobre el dengue. Exacto. Y bueno, que quedó un poco ahí inconcluso porque bueno, después vino obviamente la interrupción de, vino la interrupción de Vanina Biasi nuevamente porque ya había hablado, después la intervención de Germán Martínez y allí ya se retiraron. También algo que vimos hoy en la sesión fue que Carla Carrizo, hablando de las preguntas de Pablo Yedlin respecto al dengue, dijo, bueno, tarjeta roja para el ministro de Salud, ¿no? Ahí no estuvo tampoco conforme la diputada con las respuestas que le enviaron y con la participación también de alguna manera del ministro de Salud en lo que tiene que ver con la visita que en algún momento se suponía que iba a hacer a la Comisión de Salud que justamente preside Yedlin por esta cuestión del dengue, y la comisión resolvió que bueno, próximamente van a ver cómo tratan ese tema, porque hoy por hoy, en la antesala de ya la primavera, bueno, hay provincias que se están manejando de una manera, provincias de otra, y a nivel nacional, bueno, todavía no hay mucha respuesta. Claro, se está planteando qué va a pasar con la campaña nacional del dengue. Ya está la vacuna habilitada, hay algunos centros de salud que cobran para obviamente aplicar la vacuna,
vacuna, pero también hay políticas para los sectores de riesgo, para la población de riesgo, ¿no? Sobre todo, y las zonas donde se puede desarrollar y circular el virus con más facilidad, las zonas más cálidas de la Argentina, una política preventiva pedían también los diputados, o por lo menos especificidad respecto a cómo se va a intervenir en todo esto. Parte, me parece que de todas estas preguntas y parte de las respuestas que el Gobierno Nacional podría llegar a dar, es muy posible que se den a partir del 15 de septiembre, ¿no? A partir del 16, ¿no? Porque sería la fecha en la cual presentan el presupuesto, porque las distintas áreas del gobierno, de una manera o de otra, van a tener que darle a conocer a los propios legisladores, a los diputados primero, a los senadores después, de qué manera van a llevar adelante las diferentes políticas. Uno puede presuponer que los ministros del Ejecutivo van a concurrir al Congreso para explicarle a los legisladores los motivos y el porqué de determinadas partidas presupuestarias para distintos programas que tengan que ver con salud o con otros programas vinculados con los diferentes ministerios en los cuales está dividida la administración del gobierno del presidente Javier Milei. Veremos si ocurre de esa manera o veremos si vendrán con la presencia, yo creo que con el presidente de la Nación inaugurando lo que es la presentación de este proyecto de ley de presupuesto y posteriormente, con el correr de las semanas, seguramente la del propio ministro de Economía. Sí, lo que va a suceder es que toda la energía, podríamos decir, y la atención dentro de la Cámara de Diputados, ahora, a partir de que se conozca el texto el 16 de septiembre, venga o no el presidente de la Nación a presentarlo, sería una novedad que se está planteando ahí como posibilidad en algunos sectores del oficialismo. Bueno, sí, la atención está puesta toda ahí, ¿no? Porque están revisando las partidas. Hay discusiones que también se van a dar en las próximas horas que tienen que ver con lo presupuestario respecto al transporte, respecto también a las cajas jubilatorias, lo anticipaba el diputado Ian Cafilo, también las discusiones respecto al sistema sanitario, al sistema educativo, porque hay partidas que son de las provincias, sin duda, responsabilidades, pero los ingresos los administra todos el Poder Central, ¿no? La administración del Gobierno Nacional. Así que me parece que auguro una discusión compleja y difícil para adelante. Va a ser una discusión compleja, va a ser una discusión tensa, va a ser una discusión difícil, va a ser una discusión con muchos protagonistas. Sí. Con protagonistas que están dentro del Congreso y protagonistas que están fuera del Congreso. Protagonistas que están dentro de la Casa Rosada y protagonistas que están fuera de la Casa Rosada. Esto quiere decir que va a haber también mucho juego de los gobernadores provinciales. El presupuesto es la hoja de ruta que va a tener marcada el Gobierno Nacional para poder llevar adelante sus políticas a partir del próximo 1 de enero. Pero lo cierto es que es necesario, en el marco de la posibilidad de lograr entendimientos políticos por parte del oficialismo, por parte del Gobierno Nacional, abrir la mesa de diálogo. Pero todo eso va a empezar el 16 de septiembre. Sí, mañana hay actividad, había prevista ya una serie de comisiones porque se sabía que la reunión de jefe de gabinete iba a estar hoy hasta tarde, pero se interrumpió más temprano, así que repasamos un poco las actividades que son desde la mañana temprano, Meli, ¿no? Sí, Amanda, mañana tenemos ahí algunas comisiones en la agenda. Va a arrancar la jornada a las 10. La Comisión de Libertad de Expresión, que la semana pasada tuvo una picante reunión, vamos a decir. Sí. Y en el día de mañana se van a recibir entidades periodísticas, entre ellas FOPEA, ADEPA y APERA. También la Fundación LED, cuya presidenta es una diputada, la diputada Silvana Giudici. No va a exponer ella seguramente por parte de la fundación, pero bueno, hay obviamente una preocupación por parte de varios legisladores respecto, a ataques, ¿no? A periodistas, a la libertad de expresión en este último tiempo, en estos últimos meses, y un debate bastante interesante porque obviamente no vamos a decir que son casos nuevos. Justamente la Fundación LED de Giudici desde el año 2013 hace un reporte anual, ¿no? De cuando se detectan casos contra la libertad de expresión, pero sí preocupan algunos casos recientes y también hay un pedido de opositores para que
algunos comunicadores, en especial colegas nuestros que trabajan en otros medios, también puedan asistir en próximas reuniones. Bueno, ahí seguramente uno de los temas que se va a colar va a ser el decreto sobre acceso a la información pública, más allá de las aclaraciones que hoy pudo hacer el jefe de gabinete. Sin duda. Bueno, después a las 10:30 tenemos la Comisión de Transportes. Ahí sí, otra cuestión fiscal, ¿no? Van a tratar, ya vienen de reuniones informativas y ya mañana sin invitados van a tratar lo que tiene que ver con los subsidios al transporte del interior, todo un debate, una discusión que se da también en medio de las noticias recientes que tenemos con el traspaso de líneas a la ciudad de Buenos Aires. Bueno, pero desde las provincias hay allí un reclamo porque con este fondo, lo que sucedió con este fondo compensador fue algo parecido a lo que pasó con el Fondo de Incentivo Docente. Se suspendió. Se suspendió, exactamente, así que de cara a la cuestión, al debate del presupuesto, veremos cómo se resuelve. Después a las 10:30 tenemos la Comisión de Asuntos Municipales, donde fue invitado un funcionario y por la tarde, ya después del mediodía, hay la conformación de 2 grupos de amistad, en este caso con Austria y con Alemania. Así que bueno, esa es la agenda de la Cámara de Diputados para mañana. Van a continuar los diputados y las diputadas debatiendo temas que dentro de poco van a replicarse también en el presupuesto 2025, pero ya se va anticipando un poco cuál es la expectativa que tienen desde el Poder Legislativo con estos temas. Y sobre todo, bueno, retomar un poco el debate de libertad de expresión que la diputada Orozco, Emilia Orozco, de la provincia de Salta, que entra por La Libertad Avanza, justamente es la que conduce este debate y que pretenden avanzar en diferentes instancias, ¿no?, para plantear cuáles son las preocupaciones respecto a la libertad de expresión. Así que va a haber bastante movida mañana también y los próximos días. Sí, sin lugar a dudas, y mañana va a ser un poco también el día después de lo que fue la presencia hoy del jefe de gabinete. Exactamente, ¿no? Las repercusiones. Las repercusiones, el abrupto final, lo que sucedió fuera del Congreso de la Nación, lo que se está tornando habitual, que cada vez que hay un debate intenso en la Cámara de Diputados, fuera del Congreso hay manifestaciones como han existido permanentemente y en los últimos años y habitualmente, y que terminen siempre con represión, ¿no? Represión policial. Me parece que ahí, o represión de las fuerzas de seguridad, ahí me parece que tendrán que buscar un replanteo o un análisis también los propios legisladores nacionales en concordancia con el propio Poder Ejecutivo. Sí, la conducción de la Cámara también, ¿no? El rol ahí del presidente de la Cámara, Martín Menem, en la conducción de esta sesión, que finalmente terminó de manera abrupta con la ausencia de los diputados y diputadas de los bloques opositores que les tocaba preguntar, ¿no? Por eso también no había quien pregunte en función de la no respuesta que exigían algunos sectores respecto a lo que se vivía fuera del Congreso. Así que hay mucho todavía y toda la atención también en el Senado para ver si hay sesión o no en estos días finalmente. Meli, gracias por este ratito acá, por el aguante también con la sesión y por acompañarnos con toda la información. Gracias, nos vemos. Fer, bueno, nosotros también vamos terminando. Sí, exactamente, nos vamos a estar reencontrando próximamente, siempre por aquí, por Diputados Televisión. Esto fue Pasos Perdidos, gracias.